Imaginemos la clásica imagen mental que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el espacio. Claro, esa típica estampa de observatorio, ¿no? Exacto. Estamos en un observatorio. De noche, todo muy tranquilo, miramos por el ocular de un telescopio y ahí está. Una esfera perfecta. Sí, de ese tono dorado, pálido, tan característico. Eso es, dorado pálido, rodeada por ese anillo de hielo que es tan geométrico y tan simétrico que parece puesto a mano. Es, digamos, la joya indiscutible del sistema solar. Totalmente. Ese juguete del cosmos, ¿verdad? Que lleva dejando boquiabiertos a los astrónomos desde que Galileo, o Huygens y Cassini lo avistaron por primera vez hace unos 4 siglos. Ya, es que transmite una paz brutal. Sí, una belleza ordenada, fría, silenciosa. Pues hay que borrar esa imagen de la mente. Porque esa tranquilidad es una mentira absoluta. Totalmente de acuerdo. A ver, lo que vemos desde aquí, a 1.500 millones de kilómetros de distancia, es solo, bueno, una fachada. Una ilusión, básicamente. Eso es, una ilusión óptica a escala planetaria. Y lo fascinante de esto es que la ciencia planetaria moderna al fin nos permite rasgar ese velo, ¿no? Y ver la maquinaria real que hay debajo de todo ese gas. Exacto. Y justo ese es nuestro objetivo en la inmersión de hoy. Vamos a hacer un descenso virtual capa por capa a través de Saturno. Me encanta la idea. Al destripar los datos que tenemos sobre la mesa hoy, cruzando, esas mediciones clásicas de las ondas Voyager con los 13 años de telemetría de la misión Cassini. Que es una barbaridad de datos, por cierto. Sí. Y a todo eso le sumamos los modelos de inteligencia artificial actuales, pues la imagen que emerge no es para nada la de un mundo sereno. Vamos a entender cómo el objeto supuestamente más hermoso que conocemos es en realidad una de las máquinas más violentas, caóticas y letales de nuestro rincón del universo. Ya. Y lo que resulta verdaderamente asombroso al procesar todas estas mediciones no es solo la brutalidad del entorno. Que ya es decir, Claro, o sea, sí, hablaremos de vientos supersónicos y de presiones que te aplastarían en un milisegundo. Pero lo que realmente rompe nuestros esquemas es cómo estas condiciones, que son tan extremas, obedecen a unas leyes físicas increíblemente precisas. ajá. Unas leyes que, si las llevas a la escala de un gigante gaseoso, es que desafían por completo nuestra intuición terrestre. No funcionan como esperamos. Vale, vamos a desgranar todo esto, porque hay que empezar ya el descenso. Dejamos el vacío del espacio y nos acercamos a esa primera frontera de nubes visibles. La capa exterior, sí. Y la primera bofetada a la intuición, o sea, el primer golpe, es una paradoja enorme sobre su masa y su peso. A ver, Saturno es un monstruo. Tiene 9 veces el diámetro de la Tierra. 9 veces, que se dice pronto. Ya, pero al revisar los datos de densidad, resulta que es una especie de globo vacío. O sea, es el único planeta de nuestro vecindario que flotaría si, imaginemos, existiera una bañera cósmica llena de agua lo bastante grande para meterlo dentro. O sea, flotaría como un patito de goma. Es una anomalía maravillosa, la verdad. Es loquísimo. Tienes toda esa inmensa gravedad, toda esa masa brutal, pero una composición que está basada casi exclusivamente en hidrógeno y helio. Y claro, esta bajísima densidad es la primera gran pista de que no estamos ante un mundo rocoso. Claro, no hay suelo. Exacto, estamos ante un océano tridimensional de gas. Pero claro, esa misma naturaleza gaseosa genera unos fenómenos que nos descolocan desde el minuto 1. Y tanto que nos descolocan. Porque al cruzar esa capa exterior, la termosfera, nos topamos con un calor que es, inexplicable. A ver, estamos lejísimos del Sol, Muy, muy lejos. donde el sentido común nos dice que deberíamos estar a temperaturas criogénicas congelados. Sin embargo, los termómetros ahí marcan unos 420 grados Celsius. Que es una barbaridad para esa distancia. Y al leer sobre esto en las fuentes, vi que se atribuye a auroras gigantescas y a unas misteriosas ondas de gravedad. Y, a ver, aquí tengo que hacer una pausa y admitir mi confusión inicial. Porque cuando yo leí lo de ondas de gravedad, pensé inmediatamente en las ondas gravitacionales de las que hablaba Einstein. Ah, claro, las del tejido del espacio-tiempo. Exacto, esas que generan los agujeros negros al chocar y todo eso. Me estoy colando por completo, ¿verdad? Te estás colando por completo, sí, sí. Ya me imaginaba. Pero, a ver, es una confusión súper habitual por la traducción técnica. No te preocupes, no estamos hablando de ondas en el tejido del espacio-tiempo. En dinámica de fluidos, las ondas de gravedad son simplemente fluctuaciones que ocurren cuando un fluido intenta restaurar su equilibrio. Vale, o sea,
pura mecánica de fluidos. Piensa, por ejemplo, en lo que pasa cuando tiras una piedra a un estanque. Que se hacen onditas. Claro, el agua sube y baja creando ondas concéntricas. Pues en Saturno la atmósfera es ese estanque, pero imagínalo en 3 dimensiones y a lo bestia. Madre mía. Las turbulencias brutales que hay más abajo empujan el gas hacia arriba y a la vez la gravedad del propio planeta tira de ese gas hacia abajo. Tira y afloja constante. Exactamente. Ese tira y afloja crea unas ondas masivas que al chocar y rozar en la alta atmósfera, pues generan una fricción térmica inmensa. Básicamente, el planeta se calienta a sí mismo a base de agitar su propio gas. Ah, vale. Fluido en movimiento vertical creando fricción. Eso tiene mucho más sentido. Y entiendo que ese movimiento vertical conecta con lo que luego vemos en horizontal, ¿no? Las famosas bandas de colores que fotografiamos desde la Tierra. Sí, las franjas. Claro, porque las franjas claras y oscuras no son manchas estáticas pintadas ahí. Al sumergirme en la fotometría de la Cassini, ves que las bandas claras son material que asciende. Ajá. Y las oscuras son material que desciende. Y en las fronteras justo entre unas y otras se generan corrientes en chorro, los famosos jet streams. Y aquí viene el dato que me dejó, paralizado. 500 metros por segundo en el Ecuador. Es una velocidad incomprensible, a escala humana directamente. Totalmente incomprensible. Para visualizar lo brutal que es esto, imaginemos a una persona que mágicamente pudiera plantarse de pie en el Ecuador de Saturno. Pobre persona, pero vale. Ya, duraría poco. Pero bueno, ese viento lo arrastraría 30 kilómetros en el tiempo exacto que tardaría en exhalar el aire de sus pulmones. Buf. 30 kilómetros en un suspiro, literal. ¿Cómo es posible que el viento alcance esa violencia si resulta que no hay energía solar suficiente por allí para impulsarlo de esa manera? Es que en la Tierra los vientos están frenados constantemente por la fricción. Tenemos continentes, cadenas montañosas, bosques, océanos. Todo eso estorba al viento. Exacto, todo eso actúa como un freno aerodinámico gigante para cualquier tormenta. Pero en Saturno no hay montañas. No hay una superficie sólida que detenga absolutamente nada. Claro, vía libre total. Vía libre. Y además, como mencionábamos hace un momento, la energía térmica no viene de fuera, viene de dentro. Esa caldera interna crea una convección perpetua, empujando cristales de amoníaco a velocidades supersónicas sin nada que los frene. Y por cierto, hablando de los cristales de amoníaco, esa sería la pintura de la fachada, ¿no? Sí, la capa más externa visible. Vale, pues debajo hay hidrosulfuro amónico, que es lo que le da ese color así tostadito tan bonito. Pero bajando un poco más, me encontré en las fuentes con algo que parece irreal. Nubes de agua líquida. ¿Ah, sí? ¿El agua? En medio de un gigante de gas letal, tormentoso, súper violento, lleno de amoníaco. Resulta que las presiones y temperaturas se alinean justo por encima de los 0 grados para que haya agua. Es como si la química se riera en nuestra cara. Bueno, si conectamos esto con un panorama mayor del universo, nos damos cuenta de que nuestro concepto de dónde debe estar el agua está súper sesgado. Sesgado por vivir aquí, en la Tierra. Claro. El agua, el H2O, es uno de los compuestos más comunes de todo el cosmos. No es nada raro. Ya, lo tenemos idealizado. Exacto. Lo verdaderamente raro en el universo es encontrar agua reposando tranquilamente en charcos sobre una roca, como pasa aquí. Ostras, qué buena forma de verlo. En gigantes gaseosos, como Saturno, el agua simplemente busca su estrato, busca su nivel de densidad y temperatura ideal. No forma océanos con playas, sino que forma un estrato de nubes gigantesco atrapado en una columna de presión infinita. Vale, pues sigamos bajando por esa columna hacia abajo. Ya cruzamos las nubes de agua, la presión, sigue aumentando salvajemente, el calor también. Y aquí es donde surge, creo, la pregunta obligada para cualquiera, la que nos haríamos todos al pensar en aterrizar ahí. El famoso ¿dónde está el suelo?, ¿verdad? Exacto. ¿Dónde está el suelo? Porque si metemos una nave espacial indestructible y la dejamos caer, ¿cuándo choca? Y al repasar los modelos físicos, resulta que la respuesta es que nunca. Nunca. Es alucinante. La atmósfera entra en un estado que llaman fluido supercrítico. Y a ver, yo entiendo que el gas se va comprimiendo poco a poco. Ajá, ¿por la presión? Pero ¿no llega a un punto exacto en el que simplemente pasas de estar en una atmósfera a chapotear de golpe en un océano líquido de hidrógeno? ¿No hay una frontera clara? No, no la hay.
Y esa es la parte donde la física nos obliga a descartar todo lo que aprendimos en el colegio sobre los estados de la materia. O sea, nos olvidamos de sólido, líquido y gas. Totalmente. No hay ningún chapoteo, no hay frontera. Imagina, una olla a presión indestructible que está llena de agua y de vapor. Vale, la visualizo. Si tú subes la temperatura y la presión hasta un punto extremo, llega un momento en que las moléculas del agua líquida están súper dilatadas y las del vapor están súper comprimidas, Ajá. hasta que ambas alcanzan exactamente la misma densidad. El límite físico entre gas y líquido desaparece por completo. O sea, todo se funde en un solo estado, rarísimo. Exactamente. En Saturno, a medida que desciendes, el medio que te rodea se va volviendo más denso de forma tan continua y tan gradual que pasarías de estar flotando en una niebla espesa a, no sé, nadar en un jarabe ligerito. Un jarabe, madre mía. Sí, y luego ese jarabe se convertiría en algo parecido al alquitrán. Y todo esto sin notar jamás una transición de un estado a otro. No hay ningún suelo contra el que chocar, solo experimentas un aplastamiento progresivo. O sea, es literal caer en una sopa de guisantes que se va volviendo cemento fresco, molécula a molécula, hasta que te estruja. Es una analogía perfecta, sí. Y justo en medio de esa sopa supercrítica, ocurre el fenómeno más extravagante que he leído en muchísimo tiempo en los datos. Entre 30 y 90 kilómetros por debajo de esas nubes visibles que hablábamos. Donde las condiciones ya son infernales. Exacto, con una presión 10 veces mayor que la de la Tierra y a 2500 grados de temperatura, resulta que empieza a llover. Sí, pero no una lluvia normal. Que va, no llueve agua, llueven diamantes. Es una barbaridad. Y esto obedece a una química que, de nuevo, es implacable a esas profundidades. Piensa que arriba tienes metano, que es un gas súper común. Sí, el gas de las vacas y todo eso. Ese mismo. Pero claro, el metano no soporta este infierno de presión y calor que hay más abajo. Literalmente, el entorno destroza los enlaces moleculares de ese gas y separa el hidrógeno del carbono. Rompe la molécula. La hace añicos. Y el carbono libre que queda, al estar sometido a unas presiones que equivalen a, bueno, las prensas industriales más brutales que podamos siquiera imaginar, se ve forzado a cristalizar. Y ahí se hace diamante directamente. Primero pasa a grafito, como el de los lápices. Y luego, al seguir cayendo a todavía mayor profundidad, la red atómica ya no aguanta más y se compacta hasta formar diamante sólido. Es que estamos hablando de cifras demenciales. O sea, los modelos de las fuentes apuntan a que caen unas 1000 toneladas de diamantes al año. ¡1000 toneladas! Que se dice pronto. Es una lluvia incesante de piedras preciosas que se van hundiendo en la oscuridad, en una sopa negra que nadie verá jamás. Pero es que, ojo, la historia tiene otra vuelta de tuerca. Sí, porque el viaje de los diamantes no acaba ahí. Para nada. Al seguir cayendo esos diamantes hacia el abismo, la temperatura de repente se dispara a los 10.000 grados Celsius. ¿Y qué pasa entonces? Que el diamante, el material natural más duro que existe, se funde. Se derrite por completo. Se derrite y se convierte en una tormenta de gotas de diamante líquido. Es, de verdad, alucinante. Y esto, la verdad, plantea una reflexión preciosa sobre cómo los humanos asignamos valor a la materia. Porque en la Tierra cogemos el diamante y lo exponemos en vitrinas blindadas, nos cuesta millones. Claro, lo vemos como un lujo exclusivo. Y en Saturno, sin embargo, es simple y llana meteorología. Es precipitación, como aquí llueve agua. Y esas gotas de carbono líquido siguen descendiendo hacia un entorno donde la química ya, francamente, roza lo incomprensible. Y aquí es, fíjate, donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque todo eso cae directo hacia el núcleo. Y al revisar la estructura interna del planeta, me di cuenta de que el núcleo no es un pozo inerte o una piedra ahí parada. Es el motor magnético que gobierna absolutamente todo. El corazón de la bestia. Eso es. Las capas más profundas resulta que están hechas de algo que denominan hidrógeno metálico. Y aquí, vuelvo a frenar un momento. Dime. El hidrógeno es un gas. O sea, es el gas que llenaba los cepelines antiguos que flotaban. ¿Cómo demonios puede convertirse en un metal líquido? Fíjate en cómo funciona la presión extrema. A nivel atómico, un metal no es más que una estructura donde los electrones pueden fluir libremente de un lado a otro. Por eso los metales conducen también la electricidad. Vale, sí, el cobre de los cables y eso. Eso es. Pues en las profundidades de Saturno, la presión es tan bestia, pero tan aplastante que los átomos de hidrógeno colapsan unos contra otros. No tienen espacio.
Se estrujan vivos. Literalmente. Y entonces los electrones son exprimidos fuera de sus órbitas habituales. De repente, lo que tienes ahí abajo es un mar infinito de protones que nadan en una especie de sopa de electrones libres. Wow. Así que, tanto física como químicamente, ese humilde hidrógeno gaseoso se ha transformado en un metal fluido y superconductor. ¡Qué locura! Y claro, al tener un océano entero de metal líquido girando a miles de kilómetros por hora en el interior, pues creas una dínamo gigantesca. Un electroimán a escala planetaria. Por eso tiene un campo magnético 578 veces más potente que el terrestre. Pero bueno, la verdadera sorpresa para mí fue entender la forma real del núcleo. Ah, sí, esto es súper contraintuitivo. Totalmente. A mí siempre me habían enseñado el esquema clásico de los planetas como si fueran frutas. El típico dibujo del colegio. Exacto. Un melocotón cósmico. Tiene su piel de gas por fuera, su pulpa líquida en medio y luego el hueso duro y rocoso bien definido en el centro. Pero resulta que no. El núcleo de Saturno es borroso. Es difuso. Es difuso, sí. Ocupa el 40% del radio del planeta, pero no tiene bordes claros en ninguna parte. Y fíjate, ese fue el gran triunfo de los algoritmos modernos trabajando con la telemetría final de la misión Cassini. Piensa por un momento en el reto técnico. No podemos ver el núcleo. Es imposible asomarse ahí dentro. Claro, hay miles de kilómetros de gas opaco encima. Exacto. Pero la sonda Cassini, en sus últimas órbitas, pasaba rozando los anillos y desde ahí medía unas fluctuaciones pequeñísimas, casi imperceptibles, en la fuerza gravitatoria del planeta. Tiraba de la nave un poquito más o un poquito menos. Eso es. Al introducir esos minúsculos tirones gravitacionales en los modelos de inteligencia artificial actuales, los ordenadores simularon millones de estructuras internas posibles para ver cuál encajaba. Y la única solución matemática que cuadraba perfectamente con los datos era un gradiente. Un degradado, digamos. Sí, no hay una roca esférica y sólida en el centro. Es una mezcla caótica de roca, de hielo exótico a alta presión y de ese metal, que se va diluyendo poco a poco en el resto del planeta. Como si echaras una gota de tinta y vieras cómo se desvanece en un vaso de agua. Una pasada. Y ojo, una gota de tinta que está a más de 11.700 grados Celsius, que es más caliente que la mismísima superficie del Sol. Es que las cifras marean. Lo piensas en frío, resulta abrumador. O sea, vemos un puntito pálido y helado en nuestro cielo nocturno y resulta que esconde en su centro un motor térmico más caliente que nuestra propia estrella local. Así es. Un planeta que además rota sobre sí mismo súper rápido, en 10 horas y media, y que radia, ojo a esto, mucha más energía de la que recibe del Sol. Sí, o sea, Saturno emite casi el doble de la energía que absorbe de la radiación solar exterior. Y esto derriba por completo otro gran mito astrofísico que teníamos. ¿Cuál? Pues la idea de que los planetas exteriores son simples receptores pasivos. No. Bolas frías que simplemente se dedican a reflejar la luz y un poquito del calor de su estrella. Saturno no es pasivo. Es una caldera activa. Y la causa de esa caldera, según entendí repasando bien los datos, es otra lluvia, pero muy distinta a la lluvia de diamantes que decíamos antes. Hablan de la lluvia de helio. Así es. Y esto es pura termodinámica a lo bestia. Resulta que el helio y el hidrógeno no se mezclan bien cuando están bajo ciertas presiones críticas. Se separan, como el agua y el aceite. Exactamente. El helio empieza a formar gotitas, y como esas gotitas son más pesadas, se hunden y caen hacia ese núcleo difuso del que hablábamos. Ajá. Y al caer, a través de miles y miles de kilómetros de fluidos densísimos, se genera una fricción mecánica monumental. Es como frotarse las manos en un día de mucho frío para entrar en calor. Pero imagínatelo a escala de un planeta gigante. Madre mía. Esa incesante lluvia de helio lleva, ojo, 4.500 millones de años generando calor gravitacional por fricción. Es un motor que lleva en funcionamiento continuo desde el mismísimo instante en que se formó el sistema solar. De verdad, alucinante. Pero claro, todo este caos absoluto, este núcleo ardiente, esta fricción magnética tan bestia,
no se crea confinado ahí dentro, escondido en la sopa de hidrógeno. ¿Qué va? Todo lo contrario. El vecindario inmediato de Saturno, todo lo que le rodea, sufre las consecuencias. Y al repasar el sistema de lunas en las fuentes, la verdad es que nos topamos con el mayor giro argumental de toda esta inmersión. Ya, es que esto lo cambia todo. La posibilidad real de vida extraterrestre. O sea, resulta que un gigante ultraviolento, estéril y letal ancla gravitacionalmente a algunas de las mayores promesas que tenemos hoy para la astrobiología. Es una ironía brillante de la naturaleza, si lo piensas. O sea, Saturno en sí mismo no puede albergar vida tal como la entendemos. Es un entorno hostil a más no poder. Te aplasta y te quema a la vez. Literal. Sin embargo, su inmensa masa, toda su magnetosfera brutal y las fuerzas de marea que genera son precisamente el soporte vital necesario para unas lunas que desafían toda expectativa. Y a ver, hablemos primero de Titán. Esa luna es inmensa. Y es el único otro lugar en nuestro vecindario estelar que tiene una atmósfera densa en la superficie. O sea, cuando la sonda Huygens aterrizó allí hace años, las imágenes nos revelaron costas, ríos y lagos. Sí, ríos con sus ramificaciones y todo. Exacto, como los del Amazonas vistos desde arriba. Pero claro, el pequeño detalle es que están a 180 grados bajo cero. Un frío que pela. Tela. Y claro, no hay agua fluyendo, sino que son ríos de metano y etano líquidos bajo un cielo, bueno, totalmente anaranjado. Y ojo, ya hay planeado una misión súper ambiciosa, el Dragonfly de la NASA. Me encanta esa misión. Es que literalmente van a poner a volar un dron gigante por esos cielos alienígenas en la próxima década. Es ciencia ficción pura. Pero bueno, luego pasamos a otra luna, pasamos a Encélado. Y Encélado sí que es otra historia muy distinta. Es que Encélado nos está obligando a reescribir los libros de texto de biología, casi. Hablamos de una luna minúscula, ¿vale? Es como una canica blanca cubierta de hielo, súper reflectante. Parece inofensiva. Todo el mundo pensaba, lógicamente, que estaba geológicamente muerta por completo, hasta que de repente la Cassini apuntó sus cámaras al polo sur de la Luna y detectó géiseres. Y no géiseres pequeñitos. ¿Qué va? Columnas descomunales de vapor, de agua y de hielo que estaban siendo disparadas directamente hacia el espacio a unas velocidades extremas. Y claro, eso significa una sola cosa. ¿Que hay un océano debajo? Exacto. Debajo de esa inmensa corteza helada se esconde un océano de agua líquida global. Agua líquida. Y por lo que leí no es solo agua salada estancada y ya está. Los análisis de esos chorros que hizo la sonda detectaron moléculas orgánicas complejas, detectaron silicatos. Sí, arena fina, básicamente. Claro, y eso apunta a que el océano toca un núcleo rocoso y que se generan chimeneas hidrotermales en el fondo. O sea, tienes calorcito, tienes una sopa química rica y tienes agua líquida. El cóctel completo, el kit básico de la vida. Lo tiene absolutamente todo. Y fíjate, es justo esta posibilidad teórica de que haya microorganismos viviendo ahora mismo en el fondo oceánico de Encélado lo que precipitó uno de los finales más dramáticos y peliculeros de la exploración espacial moderna. El final de la Cassini. La inmolación de la sonda Cassini, sí. Y este es un punto donde la ingeniería y la sed de exploración se cruzan de frente con la responsabilidad pura y dura. A ver, la sonda Cassini funcionó de maravilla, fue un éxito rotundo. Era una máquina perfecta. Llevaba ya 13 años enviando ciencia de primerísimo nivel y su hardware, sus cámaras, todo seguía operativo. Pero claro, se estaba agotando el propulsor y cuando una nave se queda sin combustible en el espacio, pierdes la capacidad de dirigirla. Se convierte en una piedra flotante. Eso es, queda totalmente a merced de la gravedad de Saturno y del azar. Y existía una probabilidad, aunque fuera minúscula, de que con el paso de los siglos esa nave se acabara estrellando accidentalmente contra Encélado o contra Titán. Y claro, la nave, por mucho que la limpiaran en la Tierra, llevaba microbios nuestros incrustados en su chasis. Habíamos pasado por los cuartos limpios, sí, pero nada es esterilización al 100%. Siempre queda algún bichito. Exacto, los extremófilos lo aguantan todo. Y claro, estrellar basura espacial contaminada con bacterias terrestres en un ecosistema que podría tener su propia biología frágil Sería un desastre. es el peor escenario posible. Estaríamos arruinando literalmente la muestra biológica más importante de toda la historia de la humanidad antes de siquiera poder estudiarla adecuadamente. ¡Qué responsabilidad, madre mía! Así que claro, la decisión técnica que tomaron fue tajante, no les tembló el pulso. En 2017, los ingenieros trazaron una trayectoria directa y suicida hacia la atmósfera de Saturno. Un final épico, la verdad. Ya te digo, tomaron el instrumento científico más valioso del momento y lo lanzaron de cabeza a las fauces del coloso gaseoso.
O sea, 13 años de descubrimientos evaporados en cuestión de minutos. Fundiéndose como un meteorito cualquiera. Fundiéndose, exacto. En la misma atmósfera que había pasado más de una década intentando descifrar. Fue una medida de precaución higiénica monumental. Pero a la vez es un nivel de madurez operativa que a mí me parece asombroso, porque demuestra que el verdadero propósito de explorar no es solo recolectar datos ciegamente y, yo qué sé, clavar banderas por el universo. Ya, no es el salvaje oeste. Claro, el objetivo es comprender y, sobre todo, proteger los sistemas que descubrimos, incluso si el precio que tienes que pagar es sacrificar la propia herramienta de descubrimiento que tanto te ha costado construir. Y hay un último elemento que conecta toda esta destrucción planetaria y esta historia. Los anillos. Ah, los famosos anillos. La imagen de marca del planeta. Porque hablando de descubrimientos que te obligan a reescribir todo lo que sabes, resulta que la estructura geométrica perfecta de esos anillos es también una ilusión temporal. Son efímeros. Al revisar las dimensiones en los datos, de verdad es difícil de procesar. Tienen cientos de miles de kilómetros de ancho, ¿vale? Son inmensos, pero en algunos puntos, de perfil, tienen apenas 10 metros de grosor. 10 metros. Es como una hoja de afeitar gigante. Tal cual. Si redujéramos todo el sistema de anillos al tamaño de un folio circular de, ponle 1 metro de diámetro, el grosor del hielo sería más fino que el propio papel. Y ojo a la revelación más impactante de todas. No estuvieron ahí siempre. Esa es para mí una de las conclusiones más alucinantes y más sorprendentes de las misiones recientes. Siempre tendemos a pensar en los cuerpos celestes y en los planetas como si fueran inmutables, estáticos. Que llevan ahí desde siempre y para siempre. Claro, pero el cosmos es súper dinámico. Las estimaciones actuales, de hecho, dictan que los anillos de Saturno son, geológicamente, súper jóvenes. Se calcula que tienen entre 10 y 100 millones de años. Y a ver, en tiempos geológicos eso es un pestañeo absoluto. Es decir, para que nos hagamos una idea, durante casi toda la existencia de nuestro planeta, de la Tierra, Saturno fue una esfera pelada, sin anillos. Una bola de gas lisa, sí. Cuando los grandes dinosaurios caminaban por nuestro planeta y, no sé, miraban al cielo nocturno, Saturno no tenía ese aspecto majestuoso que le vemos hoy. Seguramente no, exacto. Probablemente son el resultado de la colisión violenta de alguna luna antigua, o tal vez de un cometa inmenso que cruzó el límite de Roche del planeta y fue destrozado por la fuerza de marea gravitatoria. Lo hizo pedazos y se esparció. Eso es. Y fíjate, lo más interesante es que, así como aparecieron hace relativamente poco, también están desapareciendo. Ya hay documentado un fenómeno clarísimo de lluvia de anillos. Más lluvia todavía. Sí, otra más. Las partículas de hielo electrificadas de los anillos están cayendo constantemente hacia la atmósfera del planeta a lo largo de las líneas del campo magnético. Básicamente se están vaciando hacia las profundidades del gigante. O sea que se acaban, se están agotando. Se agotan a un ritmo asombroso, sí. Madre mía, pensar que nosotros hemos evolucionado, que hemos inventado el telescopio y que hemos mandado sondas robóticas al espacio justo en esta reducidísima y brevísima franja de tiempo cosmológico en la que Saturno luce su famosa corona de hierro. De verdad, es una casualidad asombrosa. Muestra la inmensa fragilidad de todo el sistema. Es un privilegio temporal, sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto en su conjunto? Después de desgranar toda esta maquinaria imposible, creo que, que es imposible volver a mirar al cielo de la misma manera de antes. Desde luego que no. La próxima vez que alguien mire y vea ese puntito amarillento y constante en el firmamento nocturno, no debemos pensar en una joya estática ni en una pintura renacentista de orden y paz. No. Para nada. Estamos observando un coloso vivo. Un leviatán con tempestades que barren continentes enteros en segundos, un fluido aplastante donde llueven piedras preciosas fundidas y un núcleo caótico que está más caliente que una estrella. Y fíjate, todo este caos nos deja un pensamiento final que creo que es perfecto para llevárnoslo hoy y reflexionar un buen rato. A ver, cuéntame. Si te das cuenta, toda nuestra visión moderna de la búsqueda de vida en la galaxia está obsesivamente centrada en encontrar copias de la Tierra. Claro, buscamos nuestro propio reflejo. Exacto. Buscamos mundos rocosos, templaditos, tranquilos, estables, que orbiten muy dócilmente en una zona habitable de su estrella. Lugares cómodos, digamos. Eso es. Pero claro,
Si nos fijamos en este monstruo gaseoso, es violento, es oscuro, tiene presiones letales y es totalmente inhabitable por sí mismo. Totalmente. Y sin embargo, es precisamente el ancla que provee el calor interno, la protección radiológica y la energía necesaria para que lunas heladas y minúsculas mantengan océanos líquidos y biológicamente activos durante miles de millones de años. Wow. Esto, francamente, debería cambiar nuestra brújula. Quizás en nuestro afán por encontrar vida extraterrestre ahí fuera, en el universo, deberíamos dejar de buscar obsesivamente paraísos tranquilos y tierras gemelas. ¿Y buscar qué entonces? Pues tal vez el truco esté en rastrear directamente a los monstruos más infernales y devastadores de todo el cosmos, confiando en que justo ahí, ocultos a su sombra magnética, alojen los oasis más extraordinarios y vivos del universo. Madre mía, qué perspectiva. La serenidad es una fachada total. A veces para encontrar el agua líquida y el calor de la vida, hay que mirar directamente al abismo más inestable y caótico. Pues con este pensamiento lo dejamos aquí por hoy. Ha sido una inmersión absolutamente fascinante. Un placer, como siempre. Nos vemos en la próxima.